La guía básica es la que ustedes ya tienen y pueden complementar con distintos textos. Recuerden que hay varios, no sé si se va a ver porque estoy... Este, por ejemplo, es del doctor Corseñac, es uno de los manuales, no es el único. Está el de Correas Freitas, está el de Casinelli, para determinados temas. Sí, adelante, Mauricio. Si van a subir un recurso de este tema, Eva, porque no está en el manual, Sí, creo. sí, yo les voy a subir, les prometí, después que lo termine de dar, les subo el material y las placas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, comenzamos. Como les dije, este es un tema que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en clase de bachillerato. Simplemente es un repaso y es importante afinar los conceptos. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo hasta el día de hoy, y la clase pasada y todas las clases que hemos hablado de los sistemas orgánicos, el cuerpo electoral es un órgano, ¿sí? El cuerpo electoral, en los momentos que es llamado a deliberar, a pronunciarse, actúa como soberano. En él reside la potestad de elegir quién los va a representar, sea en calidad de presidente, vicepresidente o representantes y senadores, ¿sí? Por tanto, ¿cómo ejercemos nuestros derechos de ciudadanos? Es un tema fundamental. El concepto de nacionalidad y ciudadanía desde 1830 ha sido debatido cuál es la diferencia entre uno y otro, qué concepto me lleva a decir que uno es nacional, qué diferencia tiene con ciudadanía. Lo que ocurre es que en realidad la nacionalidad, para quienes nacimos en Uruguay, es la nacionalidad natural y tenemos derecho a ejercer la ciudadanía una vez que hayamos cumplido los 18 años. Podemos haber sacado la credencial antes, pero no la vamos a poder ejercer hasta cumplidos los 18 años. Y básicamente ahí hay como una confusión, que confluyen los dos elementos. No obstante, hay otros casos que hoy los vamos a ver de personas que son ciudadanos legales y no son nacionales uruguayos, o son nacionales pero extranjeros. Vamos a ver despacio cuáles son esas características y sobre todo porque algunos de ustedes la clase pasada hacía algunas consultas y tenemos que saber cuál es la legislación vigente. Hubo una norma que modificó quizá los conceptos que habíamos manejado hace un tiempo y extendió la posibilidad de ser nacional uruguayo. Y este tema en particular es, sobre todo ustedes que van a hacer relaciones internacionales, característico de nuestro país a diferencia de otros países. Uruguay admite la doble nacionalidad. ¿Se acuerdan que comentamos el caso de personas que, por ejemplo, españoles, italianos, vinieron en el movimiento migratorio a Uruguay y que no renunciaron a su nacionalidad? ¿Por qué? Porque España, para poder adquirir la, la ciudadanía legal, pide que España, ¿no? No Uruguay, pide que se renuncie. Por tanto, hay muchos españoles, quizá abuelos, bisabuelos de ustedes, que podían en algunas ocasiones votar, ahora vamos a ver cuál, artículo 78 de la Constitución, pero que no tenían la ciudadanía legal y no podían votar, elegir, ¿sí? A su presidente, vicepresidente, porque de alguna manera vivían acá, tenían todo el derecho a ejercerlo. Sin embargo, no habían hecho los trámites. Básicamente, la ciudadanía tiene relación con gestiones que se tienen que hacer para poder ejercer los derechos políticos. Y la nacionalidad, por otro lado, tiene vinculación con con la manera en la que la persona está vinculada con un determinado país. Ahora vamos a ver cuáles son esas distintas maneras en las que está vinculada con un país. No tiene un tratamiento de la nacionalidad en específico en la Constitución, por eso es que en doctrina han habido distintas posiciones y algunos autores consideran que algunos artículos refieren a un concepto y otros a otros, pero no vamos a ingresar en ese detalle. Pero sí está bien establecido el concepto de ciudadanía, ¿sí?
objeto de un tratamiento específico, que ahora vamos a ver los artículos, y allí básicamente estaría el nudo para poder saber quiénes pueden ser electores, es decir, qué trámites debe realizar en el caso de que sea un extranjero que se avecina en nuestro país, con o sin familia. Ahora vamos a dar respuesta a esas pequeñas cuestiones que son bien prácticas. Como les decía, desde 1830 ya se confundían ambos conceptos, que luego, a través de la ley 16.021 del año 89, se intentó clarificar. Después vamos a ver qué artículos son los importantes para que ustedes tengan en cuenta. Cuando nosotros, alguien que lea el artículo 73 de la Constitución, que en sede de ciudadanía dice más o menos cómo. Artículo 73. ¿Alguien, por favor? Gonzalo, Hola, ¿se me siente? fuerte, sí. El 73. Perdón, a ver. Los Sí, ciudadanos de la 73. República Oriental del Uruguay son naturales o legales. Bien. Continúa con el 74, por favor. Bueno, ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Bien, gracias, Gonzalo. Aquí en el artículo 73 da una categorización de qué tipo de ciudadanía vamos a encontrar en nuestro país. Y claramente dice que serán ciudadanos naturales o legales. Sobre este artículo 73 no hay duda ninguna. Luego el artículo 74 define qué es ciudadano natural, que serán todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Eso no tenemos dudas, es decir, yo y muchos de ustedes nacimos en este país, somos ciudadanos naturales. Somos también nacionales del Uruguay, ¿sí? La nacionalidad muchas veces y por mucho tiempo, en muchos documentos se decía orientales. Ahora en la cédula de identidad, ustedes cuando la van a sacar las nuevas, dice nacionalidad uruguaya. Antes se reservaba, esto ya no está actual, se reservaba el término de uruguayo o uruguaya para aquellos ciudadanos, aquellas personas que eran nacionales, pero por el inciso 2 del artículo 74, que quiere decir aquellos hijos de padre o madre uruguayos que habían nacido fuera del territorio de nuestro país. Cuando ustedes veían las cédulas de una persona, supóngase nació en Argentina, pero la madre o el padre, no necesariamente los dos, uno de los dos era nacional del Uruguay, venía, sacaba la cédula y en nacionalidad le ponía el uruguayo, en aquellas anteriores cédulas. Sin embargo, yo o cualquier persona que haya nacido en el país decía oriental. Ahora ya esa distinción no se hace más. Las nuevas cédulas tienen para todos los casos la condición de uruguayo. ¿Sí? Sin embargo, en los documentos todavía seguimos diciendo, para aquellos que, bueno, vayan a alguna oficina, no se sorprendan que les digan, fulano de tal, oriental, mayor de edad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sigue individualizándose como oriental. Claramente el inciso 2 del artículo 74 nos va a decir, nos va a dar la solución esta que de alguna manera lo que hace es amplificar para que las personas que por alguna razón se tuvieron que ir del país, pero tienen un lazo importante, ¿sí? Por haber nacido en Uruguay, sus hijos tienen la nacionalidad que acá habla de ciudadanía, ¿no? Natural. Podemos asimilar en este artículo 74, cuando dice ciudadanos naturales, también está hablando del concepto de nacional uruguayo, ¿sí? La ley 16.021 amplió
hizo como una interpretación, en realidad no es una interpretación constitucional, pero por ejemplo en el artículo 4 de la ley, repito, 16.021, se dice, interprétase el artículo 74 de la Constitución en el sentido que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto de manera inequívoca la voluntad de la persona en ese sentido, tales como, por ejemplo, o sea, no es taxativa esta enumeración, A, la permanencia en el país por lapso superior a un año, B, el arrendamiento, la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella, C, la instalación de un comercio o industria, D, el emplearse en la actividad pública o privada, E, cualquier otro acto similares demostrativos del propósito mencionado. Acá lo que está haciendo la ley no es una interpretación auténtica, porque obviamente no la hace el Poder Constituyente derivado, sino que la hace el legislador y da ejemplos, es decir, cuando no es taxativo algo, simplemente enumera algunos casos, pero no los abarca a todos. Taxativo es cuando son solo esos casos y no podemos introducir ningún otro, sea en la ley o la norma de la que estemos hablando. Por tanto, da luz, ¿para qué? Para que los funcionarios del registro cívico, puedan tener elementos a la hora de presentarse una de estas, como le digo, ciudadanos naturales, que son los hijos de orientales nacidos en el exterior, puedan venir y realizar los trámites. Y se entiende que avecinarse, como era un concepto, ¿se acuerdan? En la interpretación dijimos que hay conceptos técnicos y hay conceptos que tenemos que verlos en la finalidad, ¿sí? En el contexto del articulado en el que están incluidos. Entonces, avecinarse, su propia palabra, es que vienen a nuestro país, pero para darle contenido es como pruebo que que se ha avecinado esa persona, es decir, que ha venido al país. Y los ejemplos que vemos es que tienen que tener algunos, no todos los elementos, pero algunos de ellos, como por ejemplo tener empleo privado o público, haber permanecido en el país por más de un año, por ejemplo, haber adquirido una propiedad o una promesa de adquisición de una propiedad, o arrendado, lo más común, ¿sí? Celebró un contrato de arrendamiento por un año, por 2 años. Son todos elementos que dan un indicio de que la persona tiene el ánimo de quedarse en nuestro país. Bien. En cuanto a nacionalidad y ciudadanía, brevemente vamos a decir dos conceptos que por allí los han escuchado y si no, los vamos a ver el día de hoy. Ius soli, que se denominaba así, correspondería, ¿sí? Ah, Solo me gustaría agregar que yo soy extranjera y ¿sí? hice los procesos de... En realidad hoy hice el proceso para lograr conseguir mi cédula y una cosa también que es que hablaste que necesitan demostrar trabajo, algo que demuestre que quieren quedarse en el país, pero también estudio. Entonces, en mi caso yo leí que estudio y puso Facultad de Derecho. Solo me gustaría hacer una agregación porque estoy en este proceso ahora. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Rafaela, por contarnos tu experiencia y ven que lo que yo les decía, no, la enumeración de la 1621 no es taxativa. ¿Por qué? Porque en el caso de Rafaela acreditó, más allá que puede tener otros de los elementos, él estar estudiando en esta casa de estudios. Por tanto, hay una intención de parte de ella de permanecer, ¿sí? No viene de visitas, viene con un ánimo de, por suerte, quedarse en el país para nosotros. Y bueno, bienvenida en el caso de Rafaela y las personas que así migran hacia nuestro país por distintas razones, ¿sí? Muchas de ellas Gracias. también, de nada. Muchas de ellas incluso es la posibilidad de estudios, ¿sí? Nuestro país tiene una universidad de puertas abiertas, totalmente gratuita,
y eso a veces en otros países no es así de accesible. Por tanto, es también uno de los motivos por los cuales las personas migran hacia nuestro país. Les decía, el ius soli, de alguna manera, ¿qué quiere decir esta expresión latina? El derecho al suelo, ¿sí? Lo que implica de alguna manera un arraigo, una identidad, que viene determinada ¿por qué? Por el lugar en donde nací, en donde se encuentran o se encontraron en algún momento por lo menos uno de nuestros progenitores, que es nuestra madre. Entonces, marca el nacimiento, ese territorio al cual vamos a estar ligados para siempre, ¿sí? Este era un concepto. El ius soli tiene relación con el suelo en el que nacimos. Es un vínculo natural y se dice que es estatutario. Cada vez que hablamos de estatutario, en realidad, nos referimos ¿a qué? A que cuando una persona es natural de nuestro país, de por sí adquiere derechos y también tiene obligaciones. Derechos, por ejemplo, ¿a qué? A no ser expulsado de nuestro país, a ser acogido en caso de expulsión de otro estado, un amparo diplomático en caso de que esté en el extranjero, en un país en el que, supónganse, esté en guerra. Lamentablemente hoy tenemos países que sí lo están. Si hay un uruguayo que está en esos lugares, bueno, puede asistir y solicitar amparo diplomático. Cuando ocurrió todo lo de la pandemia, ustedes quizás eran muy jóvenes, pero bueno, hubo ayuda con vuelos especiales para traer uruguayos que estaban en distintos países haciendo la cuarentena y que no podían venir y que los aeropuertos estaban cerrados y bueno, ahí intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores y es una manera de claramente identificar que nos importa dónde están nuestros nacionales y de alguna manera el Estado los protege fuera de fronteras, ¿sí? Les decía que tiene derechos, pero tiene a su vez obligaciones. Ahora vamos a ver, si el ciudadano natural se inscribe en el registro cívico, como les dije, saca la credencial cívica, puede sacarla antes de cumplir los 18 años, pero cumplidos los 18 años, en el próximo acto electoral que se vaya a desarrollar, si es elecciones nacionales o elecciones departamentales, o quizá una instancia de plebiscito, es decir, de reforma constitucional, o una instancia de referéndum, que es de pronunciarse a favor o en contra de la derogación de determinada ley, en determinadas circunstancias, y no todas las leyes. Toda vez que se llame a elecciones, si se inscribió y tiene los requisitos formales, va a poder sufragar. Por eso la nacionalidad va intrínsecamente ligada al sufragio. Y el sufragio, como vimos, está ligado ¿a qué? A ejercer la soberanía. Todos, como cuerpo electoral, al pronunciarnos, somos los soberanos. Nos estamos dando en un Estado de Derecho las personas que por un determinado periodo de tiempo nos van a representar. Porque sería imposible una democracia directa para todos los asuntos del país. Entonces, nuestra democracia es representativa. Para algunos actos, como los más importantes que ya vimos, ejemplo el 331, que es reformar en forma parcial o total la Constitución, necesariamente la palabra última la va a tener el cuerpo electoral. ¿Sí? Por eso es un tema que no podemos evitarlo. A su vez, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 15, dice: toda persona tiene derecho a su nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Bien, esto tiene que ver con, habrán visto en algunas películas o series de la antigüedad, que bueno, cuando una persona había cometido determinados actos, se le exiliaba, es decir, se le expulsaba como parte de la vida civil.
es de las cuestiones más gravosas para un individuo. Es el desarraigo, es el sentimiento de no pertenecer. Asimilado al concepto que tenemos hoy, por eso están protegidos, ¿sí? No puede haber persona que no tenga una nacionalidad. Podrá tener dos en el caso de Uruguay, que admite la doble nacionalidad. Si una persona uruguaya, nacida en Uruguay, con nacional uruguayo, por tanto, se radica en otro país y obtiene la ciudadanía legal, y por ende, depende de las normas de ese país, adquiere la nacionalidad de ese otro país, no pierde la uruguaya. ¿Se entiende, muchachos, esto? La va a conservar para siempre. ¿Sí? Y también esta norma, sí, Martina. Profe, digamos que un hombre tiene ciudadanía uruguaya y de España, como habías dicho, el Estado de España le puede obligar a ese hombre que ceda su ciudadanía uruguaya. No, a ver, te agradezco la pregunta. Vamos a clarificar. Cuando yo hablaba de personas, por ejemplo, españolas, que se vinieron en los procesos migratorios de nuestro país a Uruguay y vivieron 20 años, 30 años, eran nacionales españoles. Y España no admite la doble nacionalidad. Por tanto, si ellos querían ser ciudadanos legales, es decir, ejercer los derechos políticos, automáticamente perdían la nacionalidad española. Por eso muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, no votaban o votaban solo en un caso del artículo 78, ¿sí? Que son habitantes no ciudadanos. Pero en general no elegían a sus representantes. El ejemplo inverso sí se puede. Si yo me radico en España y cumplo los requisitos para ser ciudadana española, voy a adquirir los derechos de la ciudadanía española, pero no pierdo la nacionalidad uruguaya. Si yo voy, estoy 3 años, 4, no sé los requisitos exactamente de España, adquiero la ciudadanía legal española, puedo llegar a votar a las autoridades de determinado estado de España y me vuelvo a Uruguay, yo me reinscribo, voy y hago el trámite en la ciudadanía, en el registro cívico para poder estar en el padrón electoral y voy a votar. No pierdo la nacionalidad o la ciudadanía natural, como quieran llamarlo. Nunca. Así me vaya a Tanzania y en Tanzania adquiera, por decirle un país extraño, voy a mantener la nacionalidad uruguaya. A la inversa, no todos los países. ¿Se entiende? Por eso es que se explica por qué muchos nunca hicieron el trámite. ¿Sacaron la cédula? Sí. Digo, para sacar la cédula es otra cuestión. ¿Sí? Son personas que se avecinaron, como hizo Rafaela, que acreditaron que estuvieron más de un año, etcétera, etcétera. Tienen cédula de identidad, pero eso no les da el derecho a elegir a sus representantes. Para hacerlo van a tener que hacer unos trámites que ahora vamos a ver, que son inscribirse, obtener la credencial cívica, etcétera, etcétera. Tener más de 18 años y no tenerla suspendida. Hay causales de suspensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos entonces. Gracias. Por nada. El artículo 20 dice, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació. Ius soli. Si no tiene derecho a otra. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Este es otra convención internacional, en el mismo sentido que la anterior. Aquí, no sé si se ve bien. Ay, se me fue. ¿Ah? Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgarse. Y este es el ejemplo de España. ¿Sí? No sé si todos los países, no puedo saber todos los países la normativa,
están dispuestos a otorgarle la nacionalidad o la ciudadanía legal, lo que vendría a ser para nosotros, con el nombre que sea, cumpliendo determinados requisitos. Pero si eso fuera posible, las personas tenemos derecho a cambiarla. Insisto, los uruguayos vamos a mantenerla uruguaya. Podremos tener otra, pero no perdemos nunca la nacionalidad uruguaya. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 81 de la Constitución precisamente nos va a decir: la nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior. Acá vamos despacio. La parte primera, el inciso primero, tiene relación con estas normas de los tratados internacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La nacionalidad no se pierde, ni aún por naturalizarse en otro país. Esto es lo que para nuestra república es admitir la doble nacionalidad. Voy a seguir siendo uruguaya y puedo ser española, italiana, etc. ¿Se entiende? En el segundo inciso, lo que sí me va a referir es a la ciudadanía legal. Perdón, para terminar la idea del primer inciso. Si yo me voy a España, me naturalizo en España, tengo la nacionalidad española, y un buen día, como les dije en el ejemplo, me vuelvo a Uruguay, no voy a poder en principio ejercer los derechos y los derechos de votar si es que yo no me actualizo frente a la Corte Electoral, porque probablemente si estuve muchos años ya no figuro en el padrón. Sin embargo, basta con que yo lo actualice y inmediatamente adquiero la ciudadanía natural. Es decir, soy nacional uruguaya, pero no podría, si no hago ese trámite, ejercer la ciudadanía natural, es decir, votar. ¿Vamos bien? El segundo inciso, sin embargo, cuando me habla de los ciudadanos legales, sí me va a decir ese extranjero que vino, se avecinó, que sacó la credencial cívica, que se inscribió y que ha podido votar por un determinado periodo de tiempo. Si se va, la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior. Es decir, si se va a otro país, se adquiere la ciudadanía legal de otro país, pierde la ciudadanía legal uruguaya. Pero ¿qué pasa? Si quiere volver, ciudadanía legal, ciudadano legal, no nació en Uruguay ni es hijo de padre o madre uruguayo nacido en el extranjero. Es ese extranjero que nació en otro país, vino, se avecinó, cumplió determinados requisitos que podemos someramente ahora indicar, votó y un buen día se va a Estados Unidos, a cualquier país. Pierde la ciudadanía legal, es decir, no va a poder votar. Y esto tiene, no, o sea, no admitimos el voto desde el exterior. ¿Qué quiere decir este inciso 2? Es que también el ciudadano legal, si vuelve a Uruguay, va a tener que volver a cumplir con todos los requisitos para adquirir la ciudadanía legal. ¿Se entiende? El romance termina siendo trámites. Para el que nació en Uruguay o es hijo de uruguayo, madre o padre uruguayo, esto no, el inciso 2 no rige. ¿Por qué? Porque son ciudadanos naturales. Lo dijo el artículo 73 que leímos. ¿Sí? En consecuencia, nuestro derecho admite la doble nacionalidad. Uruguay recoge los dos criterios, ius soli y ius sanguinis. Las personas nacidas en cualquier punto del territorio del Uruguay son de por sí nacionales y a su vez ciudadanos del Uruguay. Por eso es que el concepto, de alguna manera, implica las dos cosas. Ejerzo los derechos políticos y a su vez, por haber estado vinculado a un territorio, o que mis padres o madres están vinculadas a un territorio, yo adquiero la ciudadanía, la nacionalidad uruguaya. Adelante, Rafaela. Gracias. ¿Cuál sería la principal distinción entre ciudadanía y la residencia permanente?
porque yo estoy en el trámite para conseguir la residencia permanente. La única diferencia sería que no puedo votar, ¿es eso? Exacto. Tú sos residente uruguaya y por lo pronto, si no cumplís determinados requisitos que ahora vamos a ver, no podrías, si hay un acto electoral, votar. Es decir, tenés la residencia, te dan la cédula, tú vivís en nuestro país y como tal, trabajás, en fin, alquilás. La cédula de identidad lo que te da es la posibilidad de identificarte como una persona que vive en nuestro país. Eso es la residencia. Pero para ser ciudadana legal, tú vas a tener que reunir otros requisitos que están ahora los vamos a ver. Los Gracias. requisitos en los próximos artículos, no los vamos a ver todos, pero tenés que cumplir con requisitos más 5 años, por ejemplo, o si tenés, ahora lo vamos a ver en la placa siguiente con algún ejemplo, si tenés familia, si no tenés familia, es decir, se acortan los años en los que tú tendrás que permanecer para poder adquirir la ciudadanía legal, en virtud de, bueno, si tenés familia, en fin, hay algunas circunstancias de 5 a 3 años, por ejemplo. Pero si te quedas y cumples los requisitos, te inscribes, te van a pedir acreditar, bueno, más cosas. En principio el tiempo, al tú ya tener la cédula de identidad tienes una prueba. Tú ya desde ese momento, primero ingresaste, porque tenés el pasaporte, ingresaste al territorio uruguayo. Ahora tenés la residencia, tenés una cédula de identidad. Bueno, si permaneces por un determinado periodo, eso no quiere decir que no te vayas de vacaciones, ¿sí? Podés salir, podés entrar, pero hay un ánimo de pertenecer y de permanecer. Ahora lo vamos a ver. Para el derecho uruguayo, entonces, es desconocida la práctica de restringir, ¿sí?, la nacionalidad. Es decir, que siempre quien nazca en territorio uruguayo será uruguayo, sean sus padres uruguayos o extranjeros. Y es lo mismo y vale para los hijos de padre o madre uruguayos, nacidos en el extranjero. El artículo 74, entonces, nos va a decir que los hombres y mujeres nacidos en el territorio de la República Oriental del Uruguay serán nacionales y los hijos de padre o madre oriental, cualquiera sea su lugar de nacimiento, que se avecinen en el país y se inscriban en el registro cívico. Estos son las ciudadanía, ¿sí? No, perdón, son los nacionales que si vienen y se avecinan, también van a poder sufragar. ¿De acuerdo? Es lo que les dije recién. Ahora ingresamos. Perdón, ¿podrías repetir lo último que se me cortó? Lo que les decía, estamos focalizándonos en el concepto de nacional. Nacional uruguayo va a ser aquel hombre o mujer que nació en la República Oriental del Uruguay o aquel hijo de padre o madre orientales que nació en otro punto del mundo, ¿sí? Para poder ejercer los derechos va a tener que venir, va a tener que avecinarse con los criterios interpretativos de la ley 16.021, inscribirse en el registro cívico y ahí va a poder ejercer los derechos de ciudadano. Los nacionales tienen relación con el lugar en donde nacieron. La ciudadanía tiene relación con los derechos políticos, muchachos, con el ejercicio de elegir quiénes nos van a representar. Los ciudadanos no legales no pueden tener la nacionalidad uruguaya por falta de una ley de nacionalidad para el ciudadano legal. Bueno, esta es distinción. El ciudadano legal, su nacionalidad anterior permanece. En su documento de identidad y pasaporte uruguayo, la nacionalidad no es Uruguay, sino su nacionalidad anterior. Bueno, este sería el caso de Rafaela, que viene, en realidad ella sigue siendo nacional de su país. Podrá ser ciudadana legal. ¿De acuerdo? Los artículos 1 y 2 de la ley tienen la calidad de nacionales, esto ya lo repetimos, hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio, así como también los hijos de nacionales nacidos en la República Oriental del Uruguay, sea cual fuera el lugar de su nacimiento.
Pero hay una ley, y esto es importante, la 19.362, que amplió aún más. Van a poder ser nacionales del Uruguay los nietos de un nacional uruguayo. ¿Sí? Esto es importante. Extiende. Ese hijo que después tuvo otros hijos, las tres, es decir, los dos, uno ya lo tenía porque era nacional, había nacido acá, el hijo y el nieto también pueden, cumpliendo determinados, o sea, después puede ejercer los derechos políticos si se avecinan y cumplen los requisitos, pero nacionales se considerarán también uruguayos. Esto ya lo dijimos, no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando para recuperar los derechos de ciudadanía, avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico, lo que dijimos recién. La ciudadanía sí puede estar suspendida o porque me fui o por otras causales que están también establecidas, pero puede recuperarse. La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse, esto ya lo dijimos, basta con venir, esto está repetido. La doble nacionalidad ya lo dijimos. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos prácticos sobre este concepto. Y comenzamos en la segunda hora con el segundo tema. Este lo vamos a hacer más práctico. Yo esto después se los dejo. Bien. Está cargando. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ven que abajo están los artículos de la Constitución, a cuya lectura se las dejo, porque es imposible dar todas las causales de suspensión y no es la idea. O sea, eso en principio nadie se lo va a preguntar. Esto es para que lo tengan presente. Pero vamos a ver si me deja. Ahí. Nacionalidad y ciudadanía, ¿son lo mismo? ¿Qué cambia en la vida real? ¿Una cosa o la otra? ¿Es solo teoría o puede afectar? Vamos a ver. En principio no son lo mismo. Ya tuvimos algunos elementos en los que claramente nos damos cuenta que la nacionalidad tiene que ver con pertenecer a un país, ligado a un país. Hay una relación jurídica con determinado país. ¿Con cuál? Aquel en el que nací. Por el otro lado, la ciudadanía tiene más relación con el ejercicio de los derechos políticos. Esto es el derecho al voto, la participación política. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Este es en realidad el concepto fundamental que tenemos que discernir. Por supuesto que si yo nací en Uruguay, soy nacional uruguaya, y me inscribo, cumplido los 18 años, puedo ejercer el derecho al voto, voy a ser también ciudadana natural. Pero hay otras formas de adquirir la ciudadanía legal para aquellos extranjeros. ¿Estamos de acuerdo? El vínculo jurídico-político con el Estado define la pertenencia estatal. No implica automáticamente el voto o la elegibilidad. Es decir, el haber nacido en el Uruguay no significa que per se yo pueda ejercer los derechos a elegir o ser elegible. Para eso yo voy a tener que cumplir determinados requisitos. Y yo les decía en la clase anterior que es muy importante que ustedes que son jóvenes y quizá tengan posibilidades, jóvenes o no jóvenes, ¿no?, de presentarse a un concurso público, sepan que lo que les van a pedir si llegan a ganar es haber votado. Y ha pasado, personas que no, jovencitas que no votaron, no sacaron la credencial, ganaron concursos y no pudieron ingresar a la función pública. Vaya injusticia. Pero bueno, ese es el desconocimiento de algunos de nuestros derechos. Que a veces lo que es un derecho puede también impedirnos si no lo cumplimos en determinado caso.
Y este es un ejemplo. Por eso es un tema que se da, porque a veces se desconocen estas cuestiones. Si ustedes ingresan a la función pública, les van a pedir la jura a la bandera, aquel papel que todos tenemos, nuestras madres tienen o tuvieron, que ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, está asociado a esto de la nacionalidad. Incluso es debatible, ustedes habrán visto, bueno, si la jura o la promesa a la bandera están vigentes o si es corresponde, porque en definitiva a los niños se les pregunta si están dispuestos a morir por la patria, ¿no? Es como muy fuerte, uno no lo dimensiona, pero bueno, a veces se abren debates al respecto. Pero más allá de la jura o promesa a la bandera, que somos nacionales y que de alguna manera vincula el sentimiento, ¿sí? No del nacionalismo, que eso ya a ultranza no está bueno, sino sentir que yo pertenezco. Todo ser humano, sociológicamente, es un ser gregario. Y este vínculo de nacionalidad justamente tiene que ver con eso. Me hace ser par con otra persona. Y ese ser par con otra persona es lo que hace que yo no he migrado, no he estado en otros países, quizá de visita, y uno extraña. ¿Qué es lo que extrañamos? Bueno, una manera de ser, tomar mate por la rambla, comer bizcochos, en fin. Tenemos cosas que nos hacen ser diferentes a otros países, ¿sí? Eso es más que nada un tema cultural. El estatus para ejercer los derechos políticos, ¿qué significa? Es que yo puedo ser elector, es decir, elijo, y a su vez puedo ser candidato a cualquiera de los cargos que son elegibles. Puedo ser candidata a ser representante, ser senador, a ser un edil. Ahora vamos a ver, el capítulo que sigue es el gobierno departamental. Y en Uruguay, bueno, el artículo 73 ya lo trabajamos, se puede ser ciudadano natural o legal. Entonces, nacionalidad tiene que ver con la pertenencia. Tiene que ver con el territorio en el que nací. Y la ciudadanía, por otro lado, tiene que ver con la participación política de esa persona en los actos electorales, ¿sí? En el ejercicio de la soberanía. Sufragar es ejercer la soberanía como miembro del cuerpo electoral. No es poca cosa. Bueno, acá en la pertenencia, la barra azul es la nacionalidad, la naranja la ciudadanía. Obviamente lo que se quiere es que cuando la pertenencia, es decir, nacionalidad, tiene un rango superior y en cambio en la ciudadanía los derechos políticos son los que tienen mayor relevancia, son aquellos que se van a poder ejercer. Pesa más uno que otro. Vamos ahora, nada más que para dejárselos como guía. El artículo 73 es el 76, habla de los tipos de ciudadanía. El 77, el sufragio, artículo muy importante. El 80-81, ¿qué causales son de suspensión y pérdida? Dejo la lectura para los que quieran ahondar sobre el tema. Es constitución pura y dura. Dos categorías de ciudadanía, natural o legal. ¿Sí? Sección 3 de la Constitución. Los nacidos, para reforzar en Uruguay, tienen la ciudadanía natural. Los hijos de uruguayos nacidos fuera pueden, si se avecinan y se inscriben en el registro, también ejercer la ciudadanía. Y son nacionales uruguayos. Si una persona nació fuera de Uruguay y su madre o padre es uruguayo, ¿qué debe hacer para ejercer la ciudadanía natural? Tiene que avecinarse, tiene que mostrar por alguno de los indicadores o indicios de la ley 16.021 su voluntad de radicarse en el país. ¿Sí? Arrendar, recuerden, trabajar, estudiar, una de las que no está en la 16.021, pero vieron a través del ejemplo de Rafaela que funciona, inscribirse en el registro cívico. Los extranjeros de buena conducta más la residencia habitual, acá es en camino en el que va la compañera, con familia o sin familia, o por una gracia especial, por méritos relevantes, en algún momento nuestro país se dio, lo da el Parlamento,
a personas científicos o personas que han hecho, hoy tienen una carrera, digamos, han hecho estudios o son renombrados en el extranjero, se les puede otorgar, pero eso es una excepción. Para los extranjeros, entonces, de buena conducta, más la residencia habitual, si tienen familia o no, va a modificarse el tiempo en el que van a estar. ¿Qué cambia si tiene familia constituida en Uruguay? Y si no la tiene, prevé condiciones distintas, ¿sí? Sobre todo en los años de residencia. En ambos casos tiene que tener la buena conducta, residencia habitual y prueba documental. El tener la cédula de identidad, el ingreso del pasaporte, etcétera, contrato de arrendamiento y demás. Todo lo que les van a solicitar en el momento de inscribirse en el registro cívico. Todo ciudadano puede ser llamado a empleos públicos, excepción la docencia en enseñanza superior no requiere ciudadanía. Esto es importante. Un extranjero de notoria reputación puede dar clases en las universidades, ¿sí? En ese caso va a ser funcionario público porque puede ser contratado, puede ganar concursos y es una excepción a la regla de que tiene que ser ciudadano para ser empleado público. Adelante, Rafaela. Gracias. Yo escuché que puedes conseguir la ciudadanía a partir del momento que empezás a pagar impuestos por 5 años, creo que así, si estás legal y es residente y todo, con 5 años pagando impuestos, logras conseguir la ciudadanía. Fue esto que escuché. Es que es así. Si no tiene familia, sí. Si no, se acorta el periodo de tiempo en años. Pero Sí. vamos a pagar impuestos como uno de los requisitos documentales, pero no es el único. Es decir, pagarse impuestos, si suponete, sos arrendataria y pagás los impuestos de puerta a puerta, que le llama. Si tenés una empresa unipersonal, es decir, pagás la cuota de la DGI, etcétera. Son todos elementos probatorios, pero es correcto, es así. La inscripción es obligatoria en el registro cívico, el voto ya todos lo sabemos, es secreto y obligatorio, y la forma en la que se eligen nuestros representantes es la representación proporcional integral. ¿Esto qué quiere decir? Los representantes, los 99 representantes, lo digo porque no lo vamos a ver en este curso, porque es mucho más chiquito que el curso de Derecho Constitucional, pero sepan que los representantes nacionales son aquellos elegidos a nivel nacional y son representantes del Uruguay, pero elegidos por determinados votos obtenidos en un departamento. Ahora vamos a ver qué son y cuántos departamentos tenemos. Y es proporcional integral porque la fórmula de cálculo es bastante engorrosa, por eso es que a veces en las elecciones, alguno habrá visto, que se ganó un diputado, supóngase, Salto le ganó un diputado a Paysandú. Entonces es por los restos que se denominan de votos, ¿no? Porque para ser representante hay que tener X número de votos, de acuerdo a los inscritos y habilitados. Pero bueno, hay un resto que va quedando y que no da para que se obtenga un representante. Y bueno, ahí hay que ver el sistema y las listas. Por eso es que a veces no da el tiempo para ver ese sistema engorroso de cómo se distribuyen los votos, pero bueno, si vieron alguna elección, esto les debe haber sonado. Que quiere decir que la representación es proporcional a la cantidad de votos que se hayan obtenido a nivel nacional, ¿no? Para los representantes. El artículo 80, bueno, suspensión, pérdida, impacto en el voto y en la elegibilidad. Entonces, acreditar la identidad, certificado o carta, es decir, de empleo, de lo que sea, inscribirse en el registro. Para obtener, ¿qué? La ciudadanía. Necesito un trámite. Entonces, la ciudadanía, ¿qué derechos tenemos? Nos da derechos civiles, políticos y sociales. ¿Sí? Puedo estudiar, puedo trabajar, puedo sufragar,
Puedo pertenecer a asociaciones, puedo pertenecer a un partido político, en derechos sociales, ¿sí? Como una agrupación, ¿sí? Que tiene determinados ideales o determinada concepción filosófica, que si tiene determinados votos, en principio, o sea, adherentes, puede ser un nuevo partido político. En nuestro país es muy común y hay muchos nuevos partidos políticos, a veces nos sorprende la cantidad, pero bueno, básicamente sepan que no es solo derechos a votar, ¿sí? Tenemos, al ser ciudadanos, un sinnúmero de derechos. Adelante, Génesis. Hola, gracias. Yo iba a preguntar a qué se refiere con Marshall o es solo el título que está en tu PPT. Bueno, no, Marshall es un autor. Perfecto. Les voy a dar dos conceptos, ¿sí? Para Marshall la ciudadanía da estos derechos y para Habermas, que en realidad es un pensador filósofo, la ciudadanía deliberativa desarrolla el concepto de la participación, ¿sí? Que para él no es solo votar, ¿sí? Es un autor que dice que, bueno, no se agota en el ejercicio de sufragar, sino que implica deliberar, pertenecer, formar parte de la opinión pública desde un punto de vista filosófico, ¿no? Es decir, para uno son solo derechos y se agotan en el ejercicio de los mismos. Recuerden, el voto es discutido, pero es un derecho y en nuestro país es un deber. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Si no lo hacemos, somos pasibles de una multa en unidades reajustables. ¿Cómo se controla eso? Bueno, se controla toda vez que ustedes realizan un trámite administrativo frente al organismo público cualquiera. O, por ejemplo, si van a adquirir una casa, van a hacer un trámite ante un escribano, el escribano también va a controlar ese voto, ¿sí? Son, de alguna manera, derechos, tiene un deber y un derecho, ¿sí? Tengo el derecho a elegir y a su vez estoy obligada. Hay países como Estados Unidos que el voto no es obligatorio, es solo un derecho. No está la contracara del deber. El que no vota no pasa nada, no vota. Y hay discusiones al respecto, si está bien, si está mal. A nivel personal entiendo que está bien, porque a veces pueden haber circunstancias en las que no se advierte por un tema de educación o de circunstancias de la vida, laborales, lejanía, no se advierte la importancia que es manifestar la voluntad. Entonces, de alguna manera, con el voto obligatorio nos aseguramos que la persona va a ir y se va a manifestar, así sea voto en blanco o anulando su voto, que también es una manifestación de voluntad. Está queriendo decir algo. Muchas veces se interpreta que no están, sobre todo, bueno, a veces los jóvenes, que no creen en el sistema político o en los políticos. Pero bueno, yo siempre digo, este sistema, todo sistema y toda situación humana es perfectible. Toda agrupación humana es perfectible. Pero dentro de las soluciones es la mejor solución. Vivir en un sistema republicano democrático, ¿sí? O que se llame como se llame, en el cual se respeten las garantías y los derechos individuales. Y uno de los derechos que tenemos es a elegir quiénes nos van a representar. Eso es fundamental. Podemos circular por la calle, nadie nos va a cuestionar si manifestamos la voluntad en contra del propio gobierno de turno, ¿sí? Mientras lo hagamos en forma pacífica, somos libres. Adelante, Carolina. Profesora, para ver si entendí esa parte, la ciudadanía puede ser legal y natural, pero la nacionalidad es simplemente la condición jurídica, no podemos dividirla en esas categorías, ¿o sí? Lo que pasa es que la nacionalidad sí es la condición jurídica que te otorga la ciudadanía natural. Nacional y ciudadano natural es lo mismo. Gracias, profe. ¿Ok? Para el que nació en el territorio, también va a tener que ir a la Corte Electoral. Y el que está en el extranjero, es hijo de padre o madre o nieto a través de esta ley última, también va a tener que venir y cumplir determinados requisitos para ejercer la ciudadanía. Pero nacionales ya son. Por cumplir eso, ¿qué es? Haber nacido o el ser hijo
o nieto de un uruguayo nacido en el extranjero. ¿Ok? Bien. La integración más este es otro autor, la ciudadanía y la diversidad, la integración y el reconocimiento, el debate sobre los derechos de las minorías, para darles algún otro aspecto. Preguntas. Esto quedó. ¿Qué artículo distingue ciudadanía natural y legal? No se lo vamos a preguntar, pero es para hacer un ejercicio de si esta clase quedó con los artículos de la Constitución, ¿sí? Si podemos unir ambos conceptos. Luego, ¿qué dos acciones pide el artículo 74 para ciertos casos? ¿Qué base del sufragio aparece en el artículo 77? Yo esto se los dejo. El artículo 73 nos da respuesta y es avecinarse más inscribirse en el registro cívico, la inscripción en el registro cívico y el voto secreto y obligatorio. Esos son los derechos. Yo se los dejo. Nacionalidad, pertenencia jurídica. Ciudadanía, participación política. ¿Qué artículos regulan esto? Del 73 al 81. Tiene que relación con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, cómo adquiero la legal y cómo, de alguna manera, da derecho al sufragio. En qué condiciones sí, cuándo se suspende, etc. Les dejo nada más la numeración de artículos para que ustedes ahonden. ¿Bien? Esta es la bibliografía que yo se las voy a dejar. Por ahora dejamos esta PPT. Vamos a pasar al otro tema, porque no nos va a dar si no. Porque es un tema, podemos no terminarlo, pero es un tema bien importante. Sobre todo porque ha sufrido de algunos cambios que ya no son tan recientes. Organización de los gobiernos departamentales. Este tema sí está en el manual, porque el otro está en el de Corseñac y este está en el manual. La guía está, sí. Gobiernos departamentales está en la guía que ustedes tienen y es uno de los temas, obligatorios del programa. ¿Sí? El tema anterior, en realidad, luego lo hablo con el profesor, no creo que hagamos preguntas, pero es importante que lo sepan, ¿sí? Porque ven que es bien del día a día y tiene relación con el sufragio. Nada más ni nada menos, por eso tenemos que repasar. Ahora les invito a volver a la clase de sistema orgánico, que recuerdan cuando creo que la dimos 2 veces en este grupo, aquella idea del Estado como un conjunto de órganos, un sistema orgánico, que estaba compuesto la persona pública mayor, la persona pública Estado menor. Recuerdan la interpretación del artículo 24 de la Constitución, que está en sede de responsabilidad del Estado ante un hecho ilícito. Recuerdan el ejemplo del accidente de tránsito. Y en ese artículo puntualmente hay 2 maneras de expresarse el término Estado. En una, en sentido estricto, habíamos dicho que lo integraban los 3 poderes más los 3 órganos de contralor, más, en cuanto a descentralización, los entes autónomos, industriales o comerciales, más los servicios descentralizados, más los gobiernos departamentales. En esta línea de descentralización, que recuerdan que era quitar del centro, ¿por qué? Por una cuestión práctica, muchachos, ¿sí? En el tema de las empresas públicas, ¿por qué? Para competir en el mercado, ya lo dijimos. En el tema de aspectos territoriales, que es el tema que vamos a dar hoy, ¿por qué es importante? ¿A qué responde? ¿Se hace en forma antojadiza? Al principio teníamos 9, ¿sí? Departamentos, luego fueron ampliándose. La cercanía o el territorio va a marcar que sin que el Estado deje de ser unitario, ¿esto qué quiere decir? Tenemos un único gobierno central,
un único presidente, vicepresidente, un único parlamento nacional. Sin perjuicio de que somos un Estado unitario, hay niveles de descentralización territorial. ¿Qué quiere decir? Hay autoridades más cercanas a determinados territorios que tienen una relación por el límite territorial, que son los gobiernos departamentales, que hoy día son 19 departamentos, y que tienen autoridades locales. Ahora vamos a ver qué nivel de autoridades locales, ¿sí? Por tanto, en el esquema del sistema orgánico, hoy no vamos a tratar los 3 poderes ni los 3 órganos de Contralor, que eran Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas. ¿Ok? Ni los 3 poderes ni los 3 órganos de Contralor. Tampoco las empresas públicas ni los servicios descentralizados. Vamos a focalizarnos en el gobierno local que va a tener cada uno de los 19 departamentos. ¿Vamos bien? Que como saben, y como muchos han ejercido ya el voto, se separaron las elecciones de las nacionales y las departamentales. En octubre son las nacionales, eventualmente balotaje, ¿sí? En noviembre, y luego en mayo de ese mismo ciclo, digamos, a continuación de cuando se eligen las autoridades nacionales, en mayo estamos votando las autoridades departamentales. ¿Todos estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver qué autoridades departamentales. Vamos a ingresar a ese sistema de gobierno que coincide y van a estar en forma paralela con un gobierno central y un gobierno departamental. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera están relacionados cuando, por ejemplo, hay que pedir un préstamo, bueno, se tiene que hablar con el gobierno nacional, o cuando se solicita de las arcas públicas préstamos para determinadas obras, en fin. Lo nacional tiene su gobierno y convive con los gobiernos locales. ¿Vamos bien? Hay niveles de gobierno, tenemos, y con esta placa en realidad es para que ustedes lo puedan visualizar, luego se las dejo para que lo puedan retener. A nivel central hay cuestiones de escala nacional, ¿sí? Que involucran a todo el territorio. Definen, por ejemplo, los lineamientos gubernamentales, por ejemplo, en política de economía pública, ¿sí? Tenemos un único ministro de Economía, que es el que va a dirigir las finanzas públicas, el que va a determinar, bueno, yo este presupuesto lo voy a destinar a esto, ¿sí? En conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Eso es a nivel nacional. La DGI es a nivel nacional, la Dirección General Impositiva. Los impuestos se recaudan, se hacen las declaraciones a nivel nacional. Habrá tantas sucursales o tantas dependencias de la DGI en los distintos ciudades o pueblos del interior. A título de ejemplo, en este nivel se encuentran los 3 poderes del Estado, ¿sí? Tenemos un único parlamento, tenemos un único poder ejecutivo y tenemos un único poder judicial. Si bien hay juzgados, obviamente, en todo el territorio nacional, ¿sí? Por supuesto, digamos, los que van a ser jueces de paz, los que van a ser jueces letrados, etcétera, tienen que cumplir toda la carrera judicial que va a determinar la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay descentralización, es nacional. El ámbito de su competencia es nacional. Va a organizarse a nivel de todo el territorio. Luego tenemos un ámbito departamental, que refiere precisamente al gobierno dentro de los 19 departamentos que tenemos actualmente. ¿En qué asuntos? Porque ahí tenemos que ser claros. Si yo tengo un gobierno nacional que tiene competencia nacional en muchos asuntos, pareciera lógico que no se deberían superponer. Entonces, el gobierno departamental va a tener aquellas atribuciones que la propia Constitución le otorgue o que las leyes le otorguen. El artículo 297
por ejemplo, de la Constitución, dice cuáles van a ser los ingresos que va a tener cada uno de los gobiernos departamentales. ¿Para qué? Para poder ejercer sus funciones. Serán fuentes de recursos de los gobiernos departamentales decretados y administrados por estos, es decir, que la autonomía de las, por ejemplo, contribuciones, patentes, la guerra de patentes, los impuestos puerta a puerta, alumbrado, etcétera, que perciba cada intendencia de cada departamento, va a ser la fuente de ingresos para que puedan cumplir con sus cometidos. ¿Cuáles van a ser? Van a ser alumbrado público, similares a los de Montevideo, ¿sí? Cualquier compañero que viva en el interior sabe, el barrido, tener las plazas en condiciones, el dar algún servicio, conceder a una persona tercera mediante una concesión, por ejemplo, la parte de expendio de determinadas bebidas en determinados espectáculos públicos. Estoy pensando en la Semana de la Cerveza en Paysandú, ¿sí? Van a haber concesionarios que van a prestar servicios o los va a prestar directamente la intendencia. Eso es una decisión. Todo lo que tiene que ver con el barrido lo harán funcionarios de cada departamento o lo tercerizarán. Verán que en la prensa suele ocurrir que asistimos a este tipo de noticias, ¿sí? Si se tercerizó la recolección de residuos, sí o no. El fundamento de esta división de tareas es práctica, nada más ni nada menos que práctica. Vale decir, ¿qué pretende? Pretende acercarse al individuo que vive en ese lugar. Es más factible que el intendente y los ediles, que viene a ser el legislativo de ese departamento, son cargos honorarios elegibles, puedan dar respuestas más fácilmente que lo que puede dar respuestas un gobierno nacional. ¿Por qué? Porque está cerca de esa persona. Sabe que tal calle tiene tal pozo. Quedan por fuera, naturalmente, las rutas nacionales. ¿Por qué? Porque la competencia en lo que tiene que ver con rutas nacionales va a ser ¿de qué? ¿De quién? Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando hablamos de caminos dentro del departamento, ¿sí? Ahí la competencia es de cada intendencia. ¿Queda claro esto, muchachos? No hay superposición. La idea es que no se superpongan, porque ahí comienzan los conflictos. ¿Sí? Y con respecto a este artículo 297, la historia ha indicado que han habido conflictos, ¿sí? Que el erario de los departamentos a veces cuestiona que el gobierno nacional establezca un impuesto, tasa o tributo que considera ese gobierno que en realidad le pertenece por este artículo 297, que lo perciba él. A veces han ocurrido con el denominado impuesto al gasoil, por ejemplo, etc. Se los cuento a título anecdótico para que vean que los límites claramente están definidos. Después en la práctica a veces es más difícil de visualizar. A través de una ley que ya no es tan reciente para ustedes, se creó un tercer nivel de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, tenemos el departamental y un tercer nivel de gobierno, que es aquel en el cual existen los municipios. Cuando votamos alcaldes del municipio al que pertenecemos. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro municipio? Por la letra de nuestra credencial cívica. Pertenecemos al municipio H, B, en fin. El que tiene más municipios obviamente es Montevideo por la cantidad de población. Pero todos los departamentos tienen municipios, más o menos. Hay toda una cuestión que no voy a ingresar ahora, solo se lo dejo a título enunciativo, que tiene que ver con la autonomía financiera de los municipios. Así como por el 297 hay fondos que van a ir para las arcas de los departamentos, no es tan claro los fondos autónomos para los municipios. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto de lo que necesita para solventar funcionamiento, etcétera, se lo tiene que dar el gobierno departamental.
que para muchos es una cuestión debatible, porque si yo dependo de otro en este sentido, y no es el único caso, ya lo hablamos con respecto a la autonomía e independencia de que el Poder Judicial tenga un presupuesto que es aprobado por el Parlamento y que es enviado por el Poder Ejecutivo, ¿recuerdan? Digo, tengo una justicia independiente, pero necesito de dineros que me los va a dar otro poder. Bueno, pasa algo similar en este tercer nivel de gobierno, el municipal. Hay cuestiones de escala más local que ameritan que haya, lo dispuso así el Parlamento, personas que estén a su vez más cerca de la ciudadanía para atender sus problemáticas, ¿sí? Me refiero a retiro de residuos, expedición muchas veces de partidas de nacimiento, de función, etcétera, que ustedes saben que cuando una persona nace o fallece, se les pide una partida a nivel, si es en Paysandú o en Salto, va a ir a la intendencia de Paysandú o Salto y uno de esos ejemplares va a venir a Montevideo, ¿sí? Al registro civil que está en calle Uruguay. Por tanto, para saber, ¿no? Es un servicio que brinda la intendencia. Si yo tengo un familiar, dos familiares que se casaron en Paysandú, ¿cómo puedo obtener esa partida? Bueno, o voy a las intendencias de Paysandú o a la calle Uruguay, denominada calle Uruguay, que es el registro civil a nivel nacional. Allí están todas las partidas. Cuando pasa un nacimiento o lo que sea, se expiden dos partidas. Una queda en el departamento y otra va, si no es en Montevideo, a el registro civil. ¿Sí? Hay dos libros igualitos. En los municipios se obtienen también partidas. O sea, son como servicios que van acercándose al ciudadano. ¿Para qué? Para facilitar. Tenemos en Montevideo puntualmente, en Santiago de Chile, allí se expiden las partidas, pero en los municipios también. Y quizá cuando van al municipio hay menos gente, etc. Ese es un ejemplo de una de las prestaciones de servicio. Acá conceptualmente no es para que se compliquen, pero sí es importante para entender. Descentralizar es sacar del centro. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un cúmulo de atribuciones que lo puedo clasificar como esa pelota en el medio que es el centro, gobierno central, por ejemplo. Es un sistema compuesto, ¿sí? Que se integra. ¿Por qué? Por un centro primario y por otros que vendrían a ser satélites, secundarios, ¿sí? Cada uno independiente y cada uno con un rol determinado, como si fuera el sistema solar. El centro viene a ser el Sol. El resto vendrían a ser los planetas. Cada uno con su propia estructura y con sus propias competencias en el caso del sistema orgánico. El primero, es decir, el gobierno central, similar al Sol, no se van a olvidar más, tiene la primacía institucional, ¿sí? Es decir, puede controlar al segundo en algunos aspectos, que es el que configura, en definitiva, que hablemos de un sistema descentralizado, ¿sí? Hay funciones diferentes, pero hay algún control que puede ejercer el gobierno central. ¿Vamos bien? Cuando hablamos de un sistema descentralizado, cuando hay una transferencia de determinados poderes a ese órgano secundario o satélite. Como les dije, hay determinadas funciones que el gobierno central, por un tema de cercanía, le va a dificultar atender. Si hay un pozo en Rivera y necesita ser pavimentado, el gobierno nacional no puede, no tiene el tiempo, la energía, los recursos para trasladarse, para resolverlo. ¿Cuál fue la solución que se creó? Es darle al gobierno departamental determinadas atribuciones para que los cumpla con un presupuesto propio, que está más cerca de la gente y que lo va a poder atender más rápido y mejor. Ese es el fundamento. ¿Qué es importante? Hay una ruptura jerárquica. Son independientes.
El intendente dicta sus decretos departamentales. La junta departamental resuelve y emite sus actos administrativos, ¿sí? Lo que vendría a ser similar a una ley, ¿sí? Los decretos de la junta departamental con fuerza de ley en su jurisdicción, como dice en alguna parte de la Constitución. Hay una descentralización, digamos, más que nada por servicios, ¿sí? Por lo que se tiene que hacer, la tarea. El fundamento de que existan estos sistemas es realizar las tareas más y mejor, con menos gasto en recursos, sean humanos o económicos. Pero, sin embargo, existe un contralor que no permite que de alguna manera se despeguen del todo. Por eso hablamos de un sistema, hay satélites, todos giran en torno al gobierno central. Puede controlarlos. Hay cuestiones que no vamos a ingresar en este nivel de curso de primero, pero sepan que hay determinados controles. Alcanza con que manejen esa expresión. Acá les doy en esta placa lo que venimos hablando para focalizar y fortalecer el concepto. Tengo un gobierno central, los 3 poderes, los 3 órganos de contralor. Luego voy a tener una descentralización que se denomina administrativa o funcional, que es la que hablamos cuando tenemos órganos, en algunos casos desconcentrados, que quiere decir sigue habiendo jerarquía, o servicios descentralizados, en los que hay una ruptura jerárquica, pero hay un nexo con el poder central, que eso se manifiesta en cómo recurro a los actos administrativos, no vamos a ingresar en eso. Y por último, la máxima autonomía que tenemos hoy día en nuestro país la tienen los entes autónomos. Recuerden, entes autónomos, UTE, ANCAP, Servicio Descentralizado OCE y tantos otros. Los órganos desconcentrados, ejemplo, los órganos de la educación. ¿Sí? La educación tiene primaria, secundaria y Universidad del Trabajo o la UTEC. ¿Se entiende? Son desconcentrados porque la jerarquía está en el COICEN, básicamente, y los demás tienen funciones, pero dependen jerárquicamente del órgano central. Ahora estamos tratando la descentralización territorial. ¿Qué quiere decir? Por territorio. Distribución de funciones en virtud de ¿qué? De que hay departamentos distintos, que se denominan diferente y que tienen gobiernos departamentales. Sigue siendo un Estado unitario, a diferencia de los federales, como puede ser Argentina, no se confundan con eso. Que exista un gobierno departamental no hace que el gobierno uruguayo deje de ser central, único para todo el país. ¿Estamos bien con esto? Yo tengo un único presidente, una única vicepresidenta, representantes nacionales elegidos por las circunscripciones territoriales, pero en definitiva son nacionales, y senadores. ¿Ok? Para todo el territorio. Luego tengo un sistema de gobierno departamental en el que voy a encontrar que un intendente o intendenta y una junta departamental, que viene a ser el deliberativo similar o asimilado al poder legislativo. Y el intendente asimilado o similar ¿a quién? Al presidente. Muy didácticamente hablando. No son lo mismo. ¿Se entiende? Si yo traspolo, bueno, si yo pienso en el intendente, vendría a ser el presidente, y si yo pienso en la junta departamental, vendría a ser el poder legislativo a nivel nacional. ¿De acuerdo? No digan que es exacto porque no es exacto. Ya dijimos que el poder ejecutivo lo integra el presidente actuando en conjunto, con todos sus ministros o en acuerdo con uno o varios de sus ministros. Adelante, Rafaela. Gracias. Mi pregunta es que por ejemplo, en Estados Unidos los gobiernos departamentales tienen mucho más poder que, por ejemplo, Uruguay o Brasil. Y esto tiene que ver con la descentralización En que realidad, tenemos.
A ver, eso tiene más que ver con el tipo de estados. Tenemos estados unitarios con un único gobierno central, que es en nuestro caso. Argentina, Estados Unidos son federales, que quiere decir que tienen distintos estados o distintas provincias que tienen sus propias normas y sus propias autoridades electas. Es más complejo. Incluso tienen sus propias constituciones. Hay un gobierno central, pero a su vez los estados tienen más autonomía. Sí, Brasil también. Y Brasil. O sea, tiene que ver con la descentralización, sí, pero más que nada cómo el Estado distribuye la jerarquía. En nuestro país es la más simple, de alguna manera. Y no la podemos confundir con los estados federales. ¿Por qué? Porque los gobiernos departamentales respetan, no tienen sus constituciones, es diferente. Un poco por el territorio uruguayo, ya tenemos demasiados departamentos, pero un poco se justifica por eso. En estados grandes, con mucho territorio y además territorios muy distintos, como puede ser Estados Unidos, que es mega enorme, que tiene todos los climas, tiene toda la idiosincrasia, bueno, son estados, ¿sí? Que forman los Estados Unidos. Y las elecciones vieron que se ganan por los estados, o sea, ahí está, cuando hay comicios, que es un voto que no es obligatorio, bueno, y es un sistema más complejo porque, bueno, se eligen representantes que luego eligen al presidente, entonces cuantos más tengan por estado, se van asegurando más los dos partidos tradicionales en Estados Unidos, por ejemplo. En Argentina es un sistema parecido, y en Brasil, pero con sus particularidades. ¿Quedó claro? No confundamos cómo el Estado Sí, en sí distribuye la jerarquía con la descentralización territorial. Porque la descentralización gracias. territorial en nuestro país es mirar el área geográfica, su división, y darle un segundo nivel de gobierno, que no es a nivel nacional, que es un sistema de gobierno estrictamente departamental. ¿Bien? Bueno, acá yo les voy a dejar porque no sé, no pierdan el tiempo anotando, haciendo apuntes, ya saben que se los dejo. Opera horizontalmente, es decir, materia departamental y materia municipal en el ámbito del tercer orden de gobierno, los asuntos que corresponden a una competencia general, digamos, hay distribución por materia, entre lo departamental y lo municipal. La distribución emerge de la propia Constitución o de la ley. Acá, por ejemplo, básicamente, no es para que lo veamos todo porque es muy extenso, pero sepan, sí, porque eso a veces lo preguntamos, sobre todo en los orales. ¿Qué me puede decir del gobierno departamental? Entonces, ¿qué es lo que apunta a que ustedes identifiquen? Que existe un intendente, que existe una junta departamental, que dentro de la junta departamental hay 31 ediles, que son electos en mayo, ¿sí? Que son honorarios, que están establecidas sus competencias en determinados artículos. No le vamos a pedir al detalle, pero sí que sepan que son electos por los ciudadanos habilitados para votar dentro de la circunscripción de ese departamento. Pasa que hay mucha gente que tiene la credencial todavía de Salto, Paysandú, San José, Soriano. Entonces, cuando tiene las elecciones, tienen que ir a sus departamentos a votar. ¿Por qué? Porque no hicieron el traslado. ¿Qué quiere decir? Que el voto de ellos va a determinar en mayo quiénes van a ser los ediles de ese departamento, que capaz que es el del que son oriundos, pero el que no viven hace muchos años. ¿Se entiende, muchachos? Quizás el caso de ustedes. Muchos eran del interior y esto es lo que acontece. Ustedes eligen en las elecciones departamentales a representantes de acuerdo a su credencial cívica. Es decir, cuando tenían 18 años, ¿dónde es que se sacaron la credencial? Si no hicieron traslado, ¿no? Traslado se puede hacer entre el propio departamento, si se mudaron, o de departamento a departamento. ¿Qué hace? Básicamente, los ediles y la Junta Departamental ejercen la función legislativa en el ámbito departamental y también funciones de contralor. ¿Contralor de qué? De lo que realiza el intendente. Hay una especie de pesos y contrapesos. Luego dicta decretos con fuerza de ley en su jurisdicción
Y las atribuciones, básicamente, a grosso modo, las pueden encontrar en el 273. No pretendemos ese nivel de detalle. Pretendemos que ustedes, como estudiantes de derecho, de materias vinculadas al derecho, conozcan cómo está distribuido los distintos competencias y distintos gobiernos a nivel nacional. Sepan que hay un intendente, sepa que tienen funciones ejecutivas, por eso decimos que se asimilaría a la función del presidente actuando con sus ministros. No hay ministros a nivel de intendente. Puede delegar atribuciones, es un concepto muy técnico, nadie va a pretender que, o sea, puede algunas funciones delegarla en directores de cada una de sus intendencias. ¿Esto qué quiere decir? Delega la tarea, pero él sigue siendo el responsable. ¿Sí? Si delega, supóngase en el director de tránsito determinadas cuestiones, las firma el director de tránsito, pero el responsable es el intendente. Eso es delegación de atribuciones. Se delega la tarea y no la responsabilidad. Determina la competencia de los directores generales, justamente es una de las tareas del intendente. Bueno, las autoridades locales, a muy grosso modo, y ya que nos queda poco tiempo, podemos decir que por el 262 ya estaban previstas en la Constitución, no es que son resultado de las últimas leyes. Disponía de juntas departamentales a iniciativas del intendente, requiere que la población cuente con más de 2.000 habitantes y tenga establecidas industrias agrícolas, o sea, ya está la ley de organización municipal, pero ya estaba prevista la existencia de un poder más cercano a los problemas. ¿Para qué? Para poder resolverlos de mejor manera. Hay 5 miembros que integran las autoridades locales, eso sí tienen que saberlos, un alcalde y los demás miembros designados por el intendente, esos en las juntas locales, con anuencia de la junta departamental, y tienen función administrativa. Luego vienen todas estas leyes que no es ni se pretende que ustedes las sepan, pero lo que tiene relación con los municipios. Para que vean, les sorprenderá las fechas. Se dicta primero en el 2009, luego enseguida, a meses, se hace una modificación. A meses, casi menos de un mes y poquito, más de un mes, otra modificación. Luego un decreto de la Junta de la Intendencia que le da como más cuerpo. Después en el 14 tuvimos otra ley y en el 19 otra ley. Todo lo que tiene que ver con materia municipal fue muy discutida en su momento, ¿sí? No es un tema que lo vamos a ahondar ahora, pero sepan, ya no es tan de ahora porque es del 19, pero fue muy debatida, ¿sí? La creación de los municipios. Podrá haber, dice, una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. Bueno, aquí se los dejo, pero es interpretación del artículo 262, 287. El 262 tiene que ver con las autoridades locales, el 287 con el número de miembros de las autoridades locales, que podrán ser unipersonales o pluripersonales. Su forma de integración en este último caso, como las calidades, serán establecidas por ley. Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos, las autoridades locales se regirán por las siguientes normas. Esa es la base constitucional. Entonces, los municipios van a tener un alcalde y concejales. El municipio, en su ámbito de competencia territorial, se asienta como un tercer nivel administrativo de gobierno y abarca áreas urbanas, rurales o las dos, dependiendo del departamento. Y a su vez, el propio municipio puede tener subdivisiones territoriales. Esto sobre todo en departamentos en el interior, donde un municipio tiene un vasto territorio. Es un órgano elegido por la ciudadanía, esto es importante, que tiene competencias para ejercer funciones ejecutivas y administrativas. Preside el alcalde, tiene concejales, cada uno de los miembros del gobierno municipal, a excepción del alcalde, tiene una actividad que se asigna a una institución o persona en ejercicio de un cargo, o sea, tiene competencias propias. Discutible la parte presupuestal, pero eso no lo vamos a preguntar. Principios del sistema: unidad, democratización, equilibrio, viabilidad, es decir, eficacia, eficiencia,
cooperación, electividad y representación proporcional integral, es decir, lo mismo, cada partido político va a obtener la cantidad de ediles, con la diferencia de que son 31, 16 va a tener el partido del intendente, ¿sí? Que resultó ganador. ¿Por qué? Porque se quieren asegurar determinadas mayorías. Para hacer posible, esa es una diferencia importante con el Poder Legislativo Nacional. Reconocimiento de las identidades locales, autonomía de las organizaciones sociales. Recuerden que esto está pensado porque, bueno, una cosa es Montevideo, para los que viven en el interior, las realidades son otras, ¿sí? La parte rural a veces está como un poco alejada de la mano de las autoridades nacionales, y con esto se pretende dar soluciones. También es cierto que hay un elemento político que no podemos desconocer, y que también es una manera de tener más representatividad de determinados partidos políticos, y a nivel departamental no podemos desconocer que nuestro país así se formó y de alguna manera así sigue siendo, tiene una fuerte impronta de figuras políticas, ¿sí? Lo que en otrora era el caudillismo, en el interior, muchas veces más en el interior profundo, existen figuras con determinada predominancia, y esta manera de tener un tercer nivel de gobierno es también una forma de que esas localidades, localismos y maneras propias de ser tengan una representación, ¿sí? Esto tiene más que, es una interpretación personal, pero ustedes tienen que comprender por qué las decisiones de determinadas formas de ser como gobierno o como Estado se dan. La impronta es política. Hubo un acuerdo, ¿por qué? Porque las localías siguen teniendo determinados poderes con relación al gobierno nacional y no se puede desconocer. Y como también ustedes saben, una cosa es Montevideo, gobierno nacional, y otra cosa son departamentos que por mucho tiempo han sido, como dicen, de determinado color político. Ahora ha cambiado, pero es como otro país, ¿sí? Se viven otras realidades y hay otros sentimientos, ¿sí? Y los gobiernos departamentales tienen una fuerte impronta, independiente del gobierno nacional. Bueno, acá yo eso se los dejo porque es demasiada información, la cantidad de habitantes que tiene que tener para ser un municipio, etcétera. Requieren iniciativa del intendente. Esto es más de lo mismo, los requisitos para ser alcalde, los concejales. Esto sí, si ustedes están en un oral o en un escrito pueden desarrollarlo. Existe un alcalde que es el jerarca dentro del municipio, 4 concejales que tienen las mismas incompatibilidades y prohibiciones del 289 y 294, es decir, qué cosas pueden hacer y qué cosas no. ¿Quién va a ser el alcalde? El primer titular de la lista más votada, del lema más votado, ¿sí? Y es pago. O sea, el alcalde sí percibe una remuneración. Bueno, régimen de ocupación y desempeño de los cargos, se lo dejo para ustedes. Duran 5 años. ¿Qué pasa si hay una ausencia temporal? La elección de los alcaldes se realizará conjuntamente con la elección de los intendentes. Los municipios deben reunirse al menos una vez por semana, al menos con 3 concejales. Las decisiones se toman por mayoría simple. En caso que haya un empate, tiene doble voto el alcalde. Las sesiones serán abiertas, es decir, que puede participar la ciudadanía, es un poco el espíritu de acercarse a la gente. Y bueno, después tenemos juntas de alcaldes, que están previstas, que es como de alguna manera los alcaldes reunirse con los intendentes municipales, llegar a consensos, a políticas públicas que tengan un sentido, no que uno vaya por un lado y otro por el otro. Y tienen también un carácter consultivo, ¿sí? Tenemos este problema, ¿cómo lo podemos resolver? La materia departamental de la municipal está claramente delimitada, ¿sí?
Piensen en las localías, ¿sí? A las cosas más pequeñas o más cercanas a la gente. De eso se va a tratar el municipio. Lo departamental ya va a tener el segundo nivel de gobierno con el primer nivel de gobierno, es decir, con el gobierno nacional. Van a tener que consensuar determinadas cuestiones presupuestales, determinadas cuestiones de políticas hacia la interna del país. Sí tienen políticas en comunes, como por ejemplo protección del medio ambiente, que va a estar íntimamente ligado con la cartera, es decir, el municipio del área va a tener que reunirse con los intendentes si hay un emprendimiento, el famoso UPM, bueno, las usinas, en fin, las fábricas, las intendencias van a tener que reunirse con los gobiernos nacionales. Luego hay un congreso de intendentes que tiene atribuciones específicas. Vamos a dejarlo por acá porque es como mucho, entonces yo se los dejo. Los alcaldes, los concejales, es una especie de resumen de la ley. Esto ni siquiera ingresen, es como yo impugno los actos, pero eso no es para que ustedes que lo sepan como ciudadanos, sí, pero no se los vamos a consultar. Las iniciativas, bueno, así como ocurre a nivel nacional, el 15% de los ciudadanos inscritos en la circunscripción van a poder tener iniciativa, de alguna manera, lo que vendría a ser la iniciativa legislativa, ¿sí? Para que la Junta pueda llevar un asunto y discutirlo. Hay ámbitos de control similares a los nacionales, pedidos de informe, llamados a sala, comisiones investigadoras, juicio político. Recuerden, no ahora, pero en el gobierno departamental de Montevideo pasado, que había toda una discusión de si la intendenta en ese momento se había negado a ir a la Junta Electoral, perdón, a la Junta Departamental a dar un informe sobre X asunto, ya no recuerdo cuál. Y bueno, ahí se había debatido si se podía hacer un juicio político sí, juicio político no. La chance está, no sé, no quedó nada en ese momento, pero bueno, sepan también que existen estos sistemas de contralor, porque básicamente el pedido de informe se llamaba sala, comisiones investigadoras, es el ejercicio del control que ejerce la Junta Departamental con relación a los intendentes o intendentas. Básicamente. Acá se replica un poco el funcionamiento con el Poder Legislativo Nacional. Bueno, en tema de recursos, teníamos un problema, ya lo dijimos, no pretendo que lo sepan al detalle, nada más yo les voy a dejar la placa para que ustedes lo tengan. Bueno, hay rendiciones de cuentas, hay Plan Municipal de Desarrollo y Presupuesto Quinquenal y ajustes anuales, parecido a lo que es el presupuesto nacional. Bueno, como votábamos autoridades departamentales y autoridades municipales en el mismo acto electoral y dentro del mismo lema. Esto lo hicimos en las elecciones de mayo pasadas del otro año, no, del anterior. Diferente lema, anula el voto, o sea, hay algunas particularidades en el tema de elección de las autoridades. Para finalizar, bueno, los municipios y distritos electorales, cómo se crean. Bueno, ahí tenemos las distintas leyes que, como les dije, fueron muy cercanas en el tiempo. Hubo mucho en su momento idas y vueltas, interpretaciones, cosas que no cerraban y luego se enmendaron por otras leyes. Y bueno, acá es una placa nada más ilustrativa para que vean cuántos, no sé, quizá ahora ya se haya actualizado, hasta el año pasado era el diagrama de municipios que tenía cada uno de los departamentos. Vean la concentración que tiene, por ejemplo, Canelones. Montevideo tiene 8, 29 tiene Canelones, 7 Maldonado, 6 Salto, 6 tiene Colonia también, dentro de los que tiene más, ¿no? 7 tiene, bueno, Maldonado, como les dije, bueno, y algunos, vean que no tiene que ver con el territorio, ¿no? Cerro Largo tiene 1. Vean que también es cierto, ¿no? Que depende de las idiosincrasias de los gobiernos departamentales, porque de alguna manera es ceder una parte del poder, ¿no? O sea, quizá esto, si vamos a la parte histórica, pueda tener una respuesta, ¿no? Gobiernos más, departamentales más
más arraigados en el tiempo, bueno, no quieren que de alguna manera se divida la torta, por decirlo de un modo bien gráfico, de alguna manera y se pierda la hegemonía, ¿no? Esto es para que lo tengan. Y con esto, muchachos, por el día de hoy, damos por finalizada la clase. Entonces, para resumir, gobiernos departamentales sí es un tema dentro de los que va a ser objeto de preguntas. La parte de ciudadanía y nacionalidad, yo lo voy a hablar con Pablo, lo di como un extra para poder comprender, porque si no, hablamos de cuerpo electoral y no sabemos de qué estamos hablando. Así que ese tema en principio no iría para el parcial. O sea, la primera hora de clase no iría. Los gobiernos departamentales sí. Por tanto, yo les voy a dejar las placas de los dos. Ponga más énfasis en la placa de gobiernos departamentales. ¿De acuerdo? Lean los artículos de la Constitución, y las leyes, por supuesto. En la guía tienen también gobierno departamental, y yo les voy a dar una cuestión adicional, pero no va a ir para el parcial ciudadanía y nacionalidad ni sufragio. ¿Ok? Muchachos, estudien el lunes, clase de preguntas. Anótense todas las preguntas porque va a ser tan larga la clase como preguntas ustedes tengan. No vamos a poder dar todos los temas de nuevo, pero si hay inquietudes en algún tema en particular, los desarrollaremos, ¿sí? Por eso es importante que lleguen al lunes con la mayor parte estudiada, no dejen para el martes, porque ya el martes es tarde, por lo menos para poder focalizar algunos aspectos, ¿sí? Pregunten con libertad, vamos a estar, yo voy a estar, va a estar Pablo y el doctor Porta, así que, porque todos dimos temas distintos, así bueno, focalizamos, cada uno le da un encare a la clase, a modo de cómo lo siente o cómo se dio la clase, porque también depende, no podemos hacerlo participativo, a mí me da mucha pena porque somos muchos, las clases presenciales son como más entretenidas, pero bueno, ese es el sistema que tenemos. Estudien, suerte, y nos vemos el lunes a las 2, 2:15, y les deseamos suerte. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.